Cada tanto les cuento alguna historia bizarra, pero no porque me guste y no porque crea que estas historias son agradables de escuchar. No, es porque creo que dejan una lección muy importante, especialmente por qué nosotros tenemos que batallar contra el dogma fascista de la ideología de género. Les voy a contar una historia. Como saben ustedes, recientemente ante la Corte Suprema, justo al día siguiente de las elecciones en Estados Unidos, se presentaron dos casos, o sea, uno en contra del otro. Es una institución católica, las Caridades Católicas de Filadelfia, que fueron la primera organización en la costa este de los Estados Unidos en dedicarse a recoger niños abandonados o a recibirlos de familias que no los querían tener, de mamás solteras, etc., y luego ponerlos en adopción. En otras palabras, el sistema de adopción en Estados Unidos lo inventamos los católicos. Muy bien, como esta organización es católica y existen otras organizaciones de adopción que son seculares, etc., esta organización no da en adopción a niños que no vayan a estar en un hogar estable. O sea, no tienen prejuicios de si es una pareja que es evangélica o lo que sea, pero tiene que ser una pareja estable, esposo y esposa. No dan niños a personas solteras para que no sean padres solteros. Y por supuesto no dan niños a parejas homosexuales, que ahora en Estados Unidos ya son legalmente y constituyen matrimonio. La consecuencia de eso es que el gobierno de la ciudad de Filadelfia ha dicho: ya no vamos a poner niños bajo su responsabilidad y no vamos a dar los fondos que ustedes necesitan para seguir adelante con su sistema de adopción. Entonces, los grupos homosexuales aducen que eso es discriminación, que hay muchos niños que están buscando papás amorosos y que hay lesbianas y parejas de homosexuales, hombres, que podrían ser padres amorosos para todos estos niños y que al mismo tiempo le están negando a estas parejas el derecho de tener un niño. No voy a entrar ahora al debate larguísimo de si una pareja tiene derecho, si un bebé o un nuevo ser humano es un derecho. Ese es otro problema que dejo a mis amigos expertos en bioética, ¿no? Pero las parejas homosexuales que pueden adoptar niños en otras organizaciones quieren, por una cuestión política de victoria legal, que las organizaciones católicas también den en adopción a niños, a parejas homosexuales, pero que esto lo hagan en todos lados. Es decir, que no exista una sola organización, por más religiosa que sea, que no quiera darle en adopción a niños, a parejas homosexuales. Bueno, uno de los argumentos estelares que están utilizando las organizaciones católicas, ¿no?, es un juicio que comenzó unos 3 años atrás en el estado de Washington. Y se trata de lo siguiente: dos señores mayores, ¿no?, James y Gail Blaze, B-L-A-I-S, se enteraron que uno de sus nietos había tenido un hijo fuera del matrimonio, había tenido una hijita, en realidad, una mujercita, y que tanto él como su mujer, la mamá, digamos, pues no estaban casados, la mamá de esta niñita, su nieto, estaban en una situación legal pésima. Consumían drogas, cometían pequeños robos por todos lados, ¿no? Habían estado varias veces en la cárcel del condado. Y entonces el estado de Washington decidió quitarles el bebito a esta pareja de drogadictos y ponerlos en un hospicio para huérfanos, ¿no? James y Gail se enteran que esto ha pasado con su bisnieta. Ojo, o sea, el drogadicto era su nieto.
Y este niñito, esta bebita recién nacida, su bisnieta. Entonces, como los hijos de James y Gail Blaze no tenían ningún interés, digamos, en adoptarlo, ellos, ya mayores, deciden adoptarlo y piden adoptarlo, piden el derecho a adoptarlo. Entonces, en el estado de Washington, para poder adoptar a un niño, a pesar de que es consanguíneo, o sea, es su bisnieto, ¿no? Es complicado, le dan preferencia, pero es complicado. Entonces, ¿qué cosa sucede? Tienen que pedirlo desde el estado de Idaho, ¿no? Un estado vecino, lo traen. Y finalmente, el Departamento de Niños, Jóvenes y Familias del estado de Washington les dice, miren, para que ustedes puedan adoptar este bebé, primero tienen que volverse en foster parents, o sea, es un espacio intermedio a ser padre adoptivo, donde ellos tienen que demostrar que la casa, por ejemplo, tiene todos los seguros para impedir que un niño sufra un accidente, no hay que poner ganchitos en las puertas para que no puedan abrir las puertas donde hay químicos, hay que poner barreras donde hay escaleras, hay que acolchar superficies posiblemente duras, hay que ponerle tapas a los tomacorrientes, en fin, todas estas cosas que estas buenas personas, James y Gail Blaze, están dispuestos a hacer. Por si acaso, ellos son dos devotos adventistas del séptimo día. Y aquí, hermanos católicos, no nos centremos tanto en que los adventistas del séptimo día sabemos que nos declaran a nosotros herejes, que la iglesia es la ramera de Babilonia o que el Papa es el anticristo. No, quedemos en el hecho de que esta pareja, que nunca ha hecho propaganda anticatólica, vive en una zona donde la mayoría de las personas pertenecen a esta denominación religiosa y son buenos cristianos, cumplen con la ley, son buenos creyentes, digamos, son personas que cumplen con la ley, que tratan de educar a sus hijos en valores, que mantienen la casa en orden, que son fieles el uno al otro, etc. Entonces, resulta que el departamento, de ahora en adelante, pues no les voy a decir departamento de niños, jóvenes y familias, ¿no? Sino el departamento va a hacerles una entrevista a estos abuelitos. Quieren a su bisnieta con todo su corazón y que pronto llegue. Entonces, obviamente, mandan un especialista que comienza a hacer una serie de preguntas, ¿no? Para ver si es que ellos son conscientes de que el niño va a poder estar sano, que si son capaces de preparar el alimento, si son capaces de preparar un biberón, etcétera, etcétera. Entonces, resulta que aquí comienza el cuestionario. El cuestionario lo grabaron estos señores, así que se lo reproduzco tal cual, ¿no? En español. Dice HB, ¿no? Son las iniciales de la bebita. Entonces, acá van a escuchar constantemente el término HB por la bebita, ¿no? Es el término de la bebita. Entonces, la visitadora social del estado de Washington, ¿no? Cuya capital es la ciudad de Seattle, dice, ¿cómo reaccionarían si HB decidiera ser lesbiana? Pues están acá preguntando por una bebita de 1 año, ¿eh? ¿Cómo reaccionarían si HB decidiera ser lesbiana? Siguiente pregunta. Si HB resulta ser lesbiana, ¿ustedes que permitirían que ella a los 15 años pudiera pasar la noche en su casa y en su cuarto con una pareja romántica, o sea, con otra lesbiana, para tener sexo lésbico, ¿no? La siguiente pregunta: si a los 15 años HB quisiera seguir un tratamiento hormonal para cambiar su apariencia sexual, ¿ustedes apoyarían la decisión? Y no solamente eso, sino que la llevarían y pagarían por su tratamiento.
¿Se dan cuenta de lo bizarro? Estamos hablando de una bebita, ¿ya? Y esto es lo que esta trabajadora social está preguntando. Siguiente pregunta, textual, ¿ah? Esto lo estoy leyendo del juicio que con toda razón estos esposos metieron contra el departamento, ¿no? Y dice, si como adolescente HB quiere vestirse como hombre y quieren que ustedes lo llamen por un nombre masculino, ¿ustedes aceptarían su decisión y permitirían que actuara de esta manera? Entonces, la respuesta de los Blaze le dijeron, mira, y la mayoría de las cosas que dices están en contra de nuestros principios religiosos, pero lo que te podemos decir es que nosotros ya amamos a HB porque es nuestra sangre, la vamos a amar y la decisión que tome la vamos a seguir amando. Pero estas cosas específicas que tú dices que si la voy a llevar al tratamiento, eso va contra nuestros principios religiosos. Entonces el funcionario se alarmó. Esto no puede ser posible. Y resulta que le dice, mira, ¿sabes qué? Vamos a tener que hacer una investigación más profunda. Resulta que esta familia es una familia de esposos encantadores que tienen una casa bonita, que tienen una situación económica aceptable, ¿no? Son de clase media acomodada, pueden establecer todos los seguros necesarios para la niña, pueden asegurarle una buena educación y mientras tanto ella está en un orfelinato en Idaho, ¿ok? Entonces este señor Patrick Sager, que es el que tenía que ver si se le da una licencia a esta mujer, continúa con esta batalla. Dice, voy a mandar a otra persona, manda a otra persona, le hace las mismas preguntas, le dice, o sea que ustedes no estarían dispuestos a pagarle terapia hormonal para que transicione al sexo opuesto. Y eso lo harían ustedes en base a sus creencias religiosas. Entonces, presentaron un informe negativo. Entonces envían a otra persona a revisarlo y ellos vuelven a decir lo mismo, pero sobre todo insistiendo, mira, va a ser nuestra hija, es nuestra bisnieta, va a ser nuestra hija, nosotros la vamos a amar, cuidar, proteger, o sea, lo que ella necesite, que sea razonable, se lo vamos a dar. Entonces resulta que el departamento está pues agonizando porque dice, por si acaso, todas estas preguntas y todos estos requerimientos de que los foster parents tengan que responder que sí, son ley en Washington, son ley. Entonces, el asunto es que a esta pareja los comienzan a presionar y finalmente les dicen, mira, ¿sabes qué? Ustedes no cumplen con los requisitos y en consecuencia les sugerimos que desistan de aplicar para ser foster parent, el paso previo para poder después adoptarlos. Los abuelos dicen esto no puede ser posible y le meten un juicio al departamento. El juicio comienza y el departamento trae al hijo mayor de estos adventistas del séptimo día, de estos ancianos de buen corazón, que quieren salvar a una niña de un orfelinato. Y el hijo mayor dice, mira, yo confiaría en mi padre, podrían ayudar a esta niña a corto plazo, porque a largo plazo yo no estoy de acuerdo con las ideas religiosas de mi papá, creo que son muy rígidas, creo que son muy cristianas y creo que eso no sería bueno para el futuro del niño. Paréntesis, resulta que este hijo, ¿no?, que ha dado testimonio contra sus padres, se declara ateo. Y si es que sus papás, de los que está hablando mal y está descalificando, ¿no?, efectivamente fueran unos fanáticos en los cuales no se puede confiar porque le lavan el cerebro a las personas, ¿cómo él, siendo hijo, ha terminado perfectamente tranquilo y contento siendo ateo? Si la influencia es tan mala, ¿cómo él ha terminado siendo una persona libre? Cierro el paréntesis. Bueno, la cosa se va a juicio y finalmente
después de tantas idas y vueltas y de gastar un montón de dinero, porque los juicios son tremendamente costosos, el juez, apenas llega el juez, porque claro, hay elementos preliminares, ¿no? El juez, y lo digo con un poquitito de orgullo, porque el juez es un hispano, su nombre es Salvador Mendoza, el juez dice, lo que ha hecho el departamento es abominable y ridículo. Primero, porque en vez de centrarse en la capacidad real y actual de estos señores para poder adoptar a una niñita que de otra manera terminaría en un orfelinato por el resto de su vida infantil, le han preguntado hipotéticos, absolutamente hipotéticos. O sea, y él dice, ¿qué diferencia hay en que se le pregunte a estos padres cuando su niña tenga 12 años y aterrice un platillo volador en su jardín, descienda un extraterrestre y les diga, vengan conmigo, y la niña decide ir, ¿usted le permitiría? O sea, es igual de estúpido el hipotético. Pero hermanos, por eso es que esta norma de si un centro de adopción puede dar en adopción de acuerdo a sus valores religiosos es tan importante, porque esto es legal en Washington. Y si no hubiera sido por este juez, esta niñita de 1 año no pudiera haber sido adoptada. Entonces, ese es el problema del fascismo que estamos combatiendo y tenemos que ser conscientes que eso está viniendo a nuestros propios países. Que tengas un buen día.